Hola, en esta ocasión vengo a hablarles del libro Clásicos para la Vida, una pequeña biblioteca ideal del humanista, profesor universitario Nuccio Ordine, nacido en 1958 y fallecido en el año 2023, profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos libros, varios de ellos sobre Giordano Bruno y el Renacimiento. Es autor también del famoso libro La utilidad de lo inútil, manifiesto, que pueden encontrar aquí también reseñado. Nuccio Ordine fue una de las grandes figuras intelectuales de los últimos tiempos. Fue profesor invitado en centros como Yale, París 4, Sorbona, IA de París, CSR de Tours, el Warburg Institute o la Sociedad Max Planck de Berlín. Y también fue miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt. Fue, quienes conocen su obra, un gran divulgador de la cultura humanística occidental, europea y también norteamericana y latinoamericana. Un hombre apasionado por la enseñanza, por el conocimiento, por hacer redescubrir a la gente el placer de los clásicos y del conocimiento y lo que nos pueden aportar en nuestros días llenos de afán, de mercantilismo, de polarización, de diversos problemas, inquietudes y otras cosas que en el caso de este libro y de los otros libros escritos de Nuccio Ordine se basan en una reivindicación de una educación basada en las humanidades y no en el lucro ni en la acumulación de poder y dinero. Leeré algunos fragmentos de la introducción y explicaré de qué trata el libro. Este libro se trata de una serie de selecciones de textos de distintos autores fundamentales de la literatura y de la cultura occidental, entre los cuales se encuentran Platón, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Rilke, entre otros, que el profesor Urdine fue seleccionando a lo largo de los años y publicando cada semana en Il Corriere della Sera, basándose en una metodología muy particular que tuvo en sus clases. Él era profesor de literatura italiana, enseñaba literatura italiana y sin embargo empezó esta pequeña biblioteca en un experimento que era que en los últimos 15 años, dice el profesor en el prólogo, en efecto, durante mi primer semestre de clases he leído cada lunes a mis estudiantes breves citas de obras en verso o en prosa, no necesariamente ligadas al tema del curso monográfico. Un test que ha contribuido a su vez a orientar mis decisiones como docente, porque he observado que precisamente ese día, durante la media hora dedicada a la libre lectura de pasajes de escritores, filósofos, artistas o científicos, además de los alumnos habituales, aparecían en el aula caras nuevas, caras de jóvenes matriculados en otros departamentos humanísticos y científicos o incluso amigos de los asistentes atraídos simplemente por la curiosidad de escuchar la palabra de un poeta o un novelista. Precisamente entonces esta biblioteca surge esa experiencia de cómo él cada lunes se apartaba de su temario a los estudiantes que enseñaba, a los estudiantes a los que les dictaba las clases y leía diversos textos de diversos autores que él seleccionaba y eso fue atrayendo a otros estudiantes de otras carreras, de otras disciplinas o amigos de los que estaban matriculados en su clase para asistir. Y eso enriqueció notablemente el diálogo entre él y los estudiantes, tanto matriculados en su clase como los que no estaban. Y pasado un tiempo, los mensajes recibidos y el azar de las conversaciones me han permitido verificar que finalmente algunos de ellos, o sea, de los asistentes, además de los propios estudiantes, habían decidido leer más clásicos y leerlos enteros. Ajena a cualquier necesidad utilitarista, la presencia de este público heterogéneo demostraba verdadero interés por un autor concreto o por la cuestión particular discutida en el texto. En ese espacio experimental que yo llamaría de manera impropia extrainstitucional, he tenido la impresión de compartir con mis estudiantes la manera sana y auténtica de relacionarse con los clásicos. Las grandes obras literarias o filosóficas no deberían leerse para aprobar un examen, sino ante todo por el placer que producen en sí mismas y para tratar de entendernos y entender el mundo que nos rodea. Es decir, esta reivindicación de los clásicos como un placer en sí mismo, como una lectura
que no solamente nos enriquece, sino que también nos llena de alegría, de placer, y que ese enriquecimiento, esa manera de enriquecernos, va a la par del conocimiento que nos da y del enorme placer y goce estético que nos produce en su lectura. Además, hay que añadir otra cosa que hace interesante esta pequeña biblioteca ideal, que todos los autores citados, los fragmentos de los autores citados, están obviamente traducidos al español, pero también vienen en su fragmento en su idioma original, es decir, en francés, en inglés, alemán, italiano, griego, y a través de de cada uno de estos fragmentos de estas obras, Nuccio Ordine analiza lo que nos quiere decir, o lo que él considera que nos quiere decir a nosotros, los lectores del siglo XXI, su mensaje, su enseñanza a través de lo que estos autores nos han querido decir. Entonces es el fragmento del texto y el breve ensayo del profesor Nuccio Ordine acerca del tema y acerca del texto y su interpretación. En las páginas de los clásicos, a unos siglos de distancia, todavía es posible sentir el latido de la vida en sus formas más diversas. La primera tarea de un buen profesor debería ser reconducir la escuela y la universidad a su función esencial, no la de producir hornadas de diplomados y graduados, sino la de formar ciudadanos libres, cultos, capaces de razonar de manera crítica y autónoma. Entonces, a partir de esto, hay una reivindicación de la enseñanza. La enseñanza no debe ser únicamente técnica y utilitaria. Obviamente eso no significa que no tiene una función técnica y utilitaria para la sociedad, para formar individuos y personas que se dediquen a determinadas tareas, pero más allá de eso, no se debe reducir solo a ese aspecto, como lo dice el profesor Ordine, sino que también tiene que ayudar a formar individuos, personas, ciudadanos cultos, libres y sobre todo capaces de decidir de una manera constructiva, rica, en diálogo con los otros, tolerante. Todo esto es lo que hacen estas páginas de esta pequeña biblioteca ideal, este rescate de los grandes tesoros humanísticos de la literatura, del arte, del conocimiento, acumulados por la sabiduría de este gran intelectual italiano que infortunadamente nos dejó de manera inesperada hace 2 años. Entonces, si están interesados en la obra de Nuccio Ordine, lean Clásicos para la Vida, una pequeña biblioteca ideal. Aquí también encuentran, como ya dije, La utilidad de lo inútil, también reseñada en este canal. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.